Hola, hola, buenas tardes. Son las 7 de la tarde, el día 16 de abril del año en curso, 2026. La noticia que les tengo es que el día de ayer nos reunimos aquí los del Comité Morena Tijuana Centro. Hemos estado exponiendo temas de la obra del maestro Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y el día de ayer, el compañero José Ángel Benavides, máster en economía por el Colegio de la Frontera, expuso un resumen del libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Un libro que escribió Lenin allá por 1912, creo, por ahí a principios del siglo XX, que nos tiene pues un dato bastante minucioso sobre cómo se iban acumulando los capitales, cómo se pasaba de la competencia eh, de mercado, donde el hecho de que hubiera muchos competidores abarataba los productos, y de esa forma de hacer negocio se pasó a los monopolios. Prácticamente inaugurándose el siglo XX, florecieron los monopolios y hasta hoy hay una hiperconcentración de la riqueza en poquísimas manos. Se dice que el 1% de la población tiene la mayoría de la riqueza del mundo. Y esos mismos, pues son los que se han enganado, sobre todo cuando se aceita la máquina de hacer dinero por todas las vías, inclusive por las vías no legales. Aplauden ahora al máster docto de ignorancia en lo económico, el señor Trump, porque como nunca han llenado sus cajas fuertes con riquezas, con oro, ya no con papeles, porque los papeles son eso, papeles, nada más, sino que se han enganado y están ahora fuertísimos, pero eso les impide, en cierta forma, ponerse las sandalias del pescador, ir con Gandhi, con Jesucristo, con Martí, con Mandela, con todos los prohombres de todos los tiempos, que son los que han levantado bandera para poder salvar ya no el alma solamente de las gentes en el sentido mítico y religioso, sino para poder levantar a la infancia desde la cueva de su miseria. Eh, los pogroms que ha habido en Gaza, por ejemplo, son inexcusables y ahí habría que ver, como en los tiempos de Vietnam, formalizar un tribunal Bertrand Russell, que era el tribunal que, independientemente de los juicios de los líderes nazis, de la Segunda Guerra Mundial, que los llevaron a la horca muchos de ellos, este inglés, filósofo, Bertrand Russell, muy accesible para todos en sus lecturas, bueno, pues le puso en la carta de acusaciones a los grandes magnicidas del siglo que le tocó vivir, el tiempo que le tocó vivir. Entonces hace falta un tribunal Bertrand Russell para estos tiempos. Alguien estaría, después de que saliera del poder, seguramente en camino al sanatorio mental o físico o a la cárcel, ¿no? Por todo el desbarajuste que se está causando por allá en Oriente. Hoy precisamente el tema de que hablaría en mi artículo de editorial sería sobre la guerra. Hemos hecho varios capítulos sobre la guerra que acaece ahora allá en Medio Oriente, en Irán y sus alrededores. Y le he llamado con un nombre genérico: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, tomado de la composición de de León Gieco, que precisamente se llama así esa canción, y habla de ese monstruo grande que pisa fuerte la inocencia de la gente, la guerra, la guerra, la guerra. Y hemos estado hablando de la guerra. Ahora traigo un par de cuartillas un tanto cuanto eh, muy atrevidas, pero lo he levantado no de mi conciencia solo, sino que de todo lo que he leído y lo que he escuchado y visto en las redes de YouTube, los grandes
economistas, los filósofos, los exmilitares, inclusive de Estados Unidos, que hacen una evaluación nada favorable para el país del norte con respecto a la justificación de la guerra contra Irán, en principio, y a la falta de estrategia y de tácticas y de objetivos. Aquí llegó nuestra amiga Norma Kishi. Adelante, Norma. Hola, Norma. Buenas noches, saludos. Buenas noches. Estaba yo diciendo al principio, antes de que llegaras, que ayer tuvimos aquí en la biblioteca de mi casa una reunión que tenemos cada 15 días y que estamos analizando pues textos de Lenin para empezar, luego leeremos a otros. Desde luego, el que expusimos ayer, el que expuso el máster en economía, José Ángel Benavides, fue este librito que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, de don Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que aparentemente está escrito para pues que lo entienda la gente común, de esa que tanta hizo Dios, pero la verdad es que es un pequeño laberinto, sí, accesible para los que sabemos leer, ¿no? Pero es muy minucioso en el asunto de ir eh, explicando cómo se llegó a los monopolios, cómo se fue concentrando la riqueza, cómo se fue juntando el capital industrial con el capital bancario, y cómo a través de muchos embustes, como los que ahora vemos, se han hecho multimillonarios, pocas familias descobijando al resto del mundo. Y bueno, a veces vale reflexionar. Es un libro que se escribió en 1912, creo, y es muy actualizado para el día de hoy. Se queda como anillo al dedo. Para poder explicarnos el fenómeno de la avaricia, el fenómeno de las guerras, la búsqueda de qué, del oro y del petróleo y de tantas cosas, del coltán, del uranio, todo eso que crea energía. Y la energía es la que mueve la sangre de todos los tiempos, ¿no? Pues, ¿qué es el petróleo si no es unos sedimentos que van quedando con el tiempo, con de las mareas? De las lluvias y los animales que mueren. Y como decía aquel físico, la materia no se destruye nunca. Por lo tanto, todo lo que murió y tenía vida, pues se concentra en el petróleo, por ejemplo, y eso es lo que da fuerza y energía para mover que las máquinas, para traer y llevar eh, las mercancías en los grandes navíos. Y entonces, en este primer cuarto del siglo XX, pues tenemos que se está acabando el petróleo y andan todos muy apurados, ¿no? Por conseguir de aquí y de allá. Ya arrebató, yo no sé, muchos no nos explicamos por qué fue tan sencillo y tan fácil, pero eso es entre comillas, ¿no? Que se zamparon el petróleo de Venezuela. El, el señor Jalife, creo que se llama así, alias el pingüino, decía de una forma descarada ayer antier, no me explico cómo en 2 horas perdieron el país. Entonces, me extraña que siendo un gran analista no profundice más en el asunto. Ya he dicho aquí mi idea sobre eso, ¿no? Ahí entraron, mataron y se llevaron al presidente como relámpagos, ¿no? Y bueno, ahora están esperando que fracase el señor del norte en sus guerras y que pues la justicia le llegue, etcétera. Y entonces, ¿quién va a mandar más invasores a dónde, ¿no? Cuando ya se acaba la cabeza de todo eso. Aunque Norma dice que no es la cabeza de él, sino es todo una parafernalia de grandes magnates, de intereses israelitas, etcétera. Y tiene razón. Pero ahorita el que está moviendo la batea, pues es el señor Trump. Y lo ha estado empujando el Netanyahu, casi casi el que dirige todo eso tras bambalinas, y no tanto tras bambalinas, es el señor Netanyahu, que sigue golpeando fuerte a los
habitantes, precisamente el país del pingüino, eh, porque no respetó el paro del fuego, ¿sí? ¿Cómo se llama ese país del pingüino? Norma. ¿Groenlandia? No, O no, 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 no. no. Ese es otro pingüino. Pingüino que me refiero es Bueno, de hecho allá Jalife. no hay pingüinos. Líbano, Pe- ¿no? Se llama, el Líbano es. Oh, usted. Ahora Sí. entendí, sí. El pingüino nació en Líbano y está muy acontecido porque es la patria que lo vio nacer y ahí estudió un año de economía. Bueno, pues ya te Bueno, conté qué hicimos ayer y cuál es el sí me plan. deja O sea, agregar un poquito al tema, ¿no? no, todo lo que tú quieras, Norma. Este, lo que sucede es que a veces la forma de visualizar las cosas es un poco superficial. O sea, no Ah, vemos como que está de más de fondo, ¿no? Este, pues en la historia del mundo siempre ha habido esta ambición, ¿no? De poder. El emperador, el César, el quien quiera que dirija y quiere tomarse más territorio y quiere tomar control, agrandar sus imperios. ya, Pero lo que sucede es que vivimos una época ahora donde es el mismo sistema, pero un poco más empeorado, diría, porque no podría decir mejorado, en el sentido de que no se busca el bienestar de la gente, sino por el contrario, simplemente porque hay imperios que cuando querían extensiones y esto era buscando sí tener más poder, pero también tener mejores condiciones, ya sea porque los territorios eran más abundantes o porque los territorios eran más progresivos, entonces era siempre también como buscando mejorar y adelantar su imperio. claro, En este estamos viendo que no ese es el punto, sino es simplemente unas élites que quieren nada más poder. Eso es el problema de ahora, es ese individualismo, ¿no? Y en este caso diríamos esas élites que no han conocido el poder y no lo quieren soltar. Pero no estamos hablando de una élite nada más regional, de cierto sector, de Medio Oriente, de América. Estamos hablando de una élite que domina todo, porque, y allá es por donde yo siempre trato de insistir un poco, ¿no? Cuando digo, no es solamente Trump, no es solo Netanyahu, son los que tienen el poder en sí, los que sí tienen el dinero y el poder son los que se pelean por el control del mundo. Y eso es lo que tenemos. Entonces, vemos que ahorita el da miedo a veces hasta decir estas palabras y estas cosas, ¿no? El sistema sionista, por llamarlo de esa manera, es el que está empezando a controlar el mundo. Y tienen tomado pues la mayoría de poderes del mundo, por eso es que todos le apoyan a pesar de que estamos viendo, o sea, la gente común y corriente como nosotros estamos mirando el desorden que están causando, cómo son gente que no tiene escrúpulos, que no les importa, pues para ellos nosotros solo somos números de producción en muchos casos, muchos números desechables que ellos pueden desechar a su antojo. Y entonces, allá ellos se pelean por poder y somos nosotros que quedamos en medio. Entonces, a este señor, a pesar de ser un genocidio y todo, pues sí, se le dice, los líderes le dicen, le llaman, las Naciones Unidas ya le han condenado, pero no pasa nada. Y entonces, ¿por qué no pasa nada? Esa debería ser nuestra pregunta. ¿Por qué no pasa nada? Ah, porque es que la pelea es solo entre dos grandes y está ganando el grupo de aquellos. Entonces, escuchaba yo hoy día a uno de los expertos que, ay, me guardé el nombre y ahorita otra vez se me va. Bueno, decía él que estamos en un mundo donde o despiertan los que quieren también tener parte de ese poder, que en este caso estamos hablando de China, ¿no? Y o sea, las potencias emergentes que le hacen bastante pelea o sí, le quieren arrebatar el poder a, porque estamos hablando de élites occidentales que han ejercido el poder más junto con las élites de Medio Oriente, se han unido, ¿no? Pero son los occidentales los que han tenido el dominio. Entonces decía que los emergentes van a tener que involucrarse sí o sí en esta guerra con Irán, porque
o lo hacen para lograr que ya deshacer ese control total que tienen, o de lo contrario van a tener que resignarse a quedarse también siendo como parte, como han sido hasta ahora, no solamente actores que dependen y que tienen que estar a los pies de lo que diga el hegemón, que así le llaman. Fíjate Entonces, qué bien que ujú. mencionaste la palabra hegemón. Ahorita te digo por qué, pero termina. O sea, cuando mencionas la palabra hegemón, acabo de leer hace rato que precisamente la guerra no es entre Irán y Estados Unidos e Israel, sino que la guerra es entre los hegemones, es entre Estados Unidos, Rusia y China. Y ahí se encontraron en ese pasaje, diríamos, territorial para poder empezar a repartirse misilazos. Pero la realidad que el fondo de esto es ya un pleito entre potencias gigantescas, ¿no? Por eso da terror, miedo de que estén aceitando el asunto con misiles. Llegan misiles a Irán, de Corea del Norte. Leí por ahí de paso, no lo he comprobado. ¿Quién podrá comprobarlo? Habrá que ver que ya han enviado misiles atómicos a Ucrania y misiles atómicos a Irán. Obviamente en el norte Trump con los persas Putin. Si esto es para hacer un esfuerzo de disuasión, para decir, ok, mira, paremos esto porque aquí tenemos ya con qué golpearnos. Entonces eso ya no lo deja a uno muy bien en cuanto a la estabilidad emocional de que pueda sucederse esa tragedia universal, ¿no? Sí, Pero bueno, es precisamente lo que decía el experto, ¿no? Decía, pues como que no nos damos cuenta que, pues muchos, por lo menos los que sí lo pensamos, decía él, nos estamos dando cuenta que un día de estos nos vamos a despertar, o más bien yo me despierto todos los días pensando si hoy de pronto es el último día de la civilización, porque así estamos es. en ese punto donde sí, decimos, hay un loco gobernando, pero no es un loco, ellos se creen, y me dio chiste la forma como lo dijo, ¿no? Y por eso es que me acuerdo, porque me quedó esta referencia que hacía. Oye, Decía, Norma, pero déjame decirte una cosa, o sea, es mm, que el problema no es que no sea Trump el que esté manejando el asunto, sino los que están atrás de él. El problema, ¿sabes cuál es? Que este señor tiene problemas mentales, ya los expertos lo han dicho, y por lo tanto, si es un loco biológico, si no es un loco de ideas, de que sea muy aventadón y todo, no, no. Si ya es una cuestión clínica y él tiene el poder de poder mandar ejércitos, portaaviones, aviones de última generación, misiles con veneno de biológico o con una pizquita de materia atómica para poder empezar a empujar. Lo va a hacer, pues. El problema es que está un loco biológico, un loco loco, pues, en el puesto de mando, pues. Y los que lo han puesto ahí, pues están haciendo los tontos o los locos, pues dicen, bueno, pues es él, no nosotros, ¿eh? Sí, sí, ya vieron los médicos especialistas, ya lo calificaron de que tienen que llevarlo al manicomio, pues si no va a causar un zafarrancho en el mundo y sus alrededores, pero nosotros no somos, ¿eh? Ustedes los eligieron, los norteamericanos, el pueblo, ¿no? Nosotros el pueblo, como dice la Constitución. Y ahí se van a lavar las manos como Poncio Pilatos. es que a ellos no les interesa realmente la cuestión política, es más el poder económico que de lo que andan, de lo que ellos ven para ellos, ¿no? Sí, Este, pero lo, los lo que le iba a decir hace un momentito es que le decía, me parecía gracioso que él dijo, es porque esta gente incluso ya hablan de colonizar la Luna, Marte, tienen búnkers. Dice, ¿por qué esta gente está tan loca que quieren vivir en búnkers? Porque según y que esos búnkers están equipados para estar un año, 2 años, 3 años debajo de tierra, ¿no? Dice, o colonizar Marte y la Luna, cuando tranquilamente podríamos vivir todos felices en el planeta que tenemos ahora. Mira, después de haber matado a los dirigentes máximos de Irán con un bombazo,
al general de generales en Arabia con otro misilazo, y todo es autor del señor Trump, ¿cómo va a dormir tranquilo ni siquiera en Mar-a-Lago, ni en la Luna, ni en ningún lado, pues? Porque han tocado lo más sensible de un pueblo, que son sus dirigentes y sus niños, y la población civil, y toda la hambruna de 40 años, y todo el desbarajuste. ¿Quién va a vivir tranquilo así? Aún el hombre que está encerrado en un búnker de acero impenetrable, ya su conciencia no lo va a dejar dormir. Oye, no sé si quieres leer la efeméride. Norma, ¿no lo Sí, tienes a la mano? sí, un minuto, ahorita lo pongo, lo Ok, encuentro. mientras lo encuentras. Yo me encargo de leer la de Juan, porque ya ha brillado su ausencia. Y desde luego paso a leer mi editorial, que es un editorial bastante pesado. Fíjate, ahora que lo estoy reflexionándolo, me voy con todo, pero me excuso diciendo que yo no soy el que digo esto, son los expertos que yo he estado viendo durante todos los días, todos estos meses de guerra, todo este mes de guerra. Y entonces yo pongo ahí lo que a mi juicio, que es muy juicioso de parte de ellos, están deletreando cuál es el sentido de esta tragedia mundial, ¿eh? Esto es una tragedia mundial, no es una tragedia regional ahí en Medio Oriente. Sí, no, se han golpeado toda la vida estos. No, ya está apretando. Está a $6 el galón de gasolina aquí pasando la línea. La semana antepasada estaba a $4 y sigue escalando. Y bueno, ya que toca el tema, ¿no? Y ya tengo para empezar a leer, pero déjeme decirle que Sí. apenas hace 2 horas que estaba escuchando nuevamente el análisis y es un experto que hace análisis de la bolsa, ¿no? Cómo sube, baja la bolsa. Ya. Pero este señor decía que nadie le pone atención a las declaraciones que da Trump, pero que él manda mensajes que nos dice qué es lo que están buscando en realidad. Y una de las cosas que supuestamente dijo hoy, decía él, que dijo, bueno, sí, el precio del petróleo, pues sí, ya vamos a la mitad de lo que queremos que esté. Entonces, en el análisis de él decía que no es cierto que esté buscando bajar el precio, sino por el contrario, la apuesta es que siga subiendo porque como Estados Unidos ya tiene sus reservas, tiene lo de Venezuela y están seguros que se van a hacer con lo de Irán, entonces dice con eso sí tiene dominio total porque va a tener el material que es el más importante, que es el combustible, ¿no? Ujú, Entonces, no sé, bueno, sí suena muy razonable ese criterio y da miedo porque entonces se va a imponer, si logran quedarse de esa manera, se va a imponer un imperio súper represivo, autoritario. O sea, no sé, bueno, somos millones, claro, pero dentro de ese tipo de gobiernos no sé qué mundo es el que nos estamos viendo, dejando nosotros también para el futuro, ¿no? Porque somos nosotros los que elegimos, somos nosotros los que apoyamos este tipo de personajes. Yo creo, Aunque yo no voté por él, pero yo creo, ahí está. yo tampoco voté por él, pero yo creo que el pueblo norteamericano va a parar esta tragedia ahí en casa, porque tú dices, bueno, si tienen más petróleo, pueden vender más caro y ser omnipotentes, ser como dioses. Yo digo, pues para empezar va a perder las elecciones de noviembre, si sigue la gasolina subiendo. No le van a dar chance de conquistar Irán, lo van a sacar del juego, ese es mi pronóstico. Y aquí en mi lectura que voy a hacer después de mi editorial, bueno, digo prácticamente que el señor se va a aventar, ¿eh? Se va a aventar, pero no quiero adelantar, ¿verdad? Ya lo diré cuando lea mi editorial. Se va a aventar el señor, va de frente y hay un analista que dice que Trump es el capitán del Titanic y que va a toda velocidad contra el iceberg y que ya no va a tener tiempo de virar porque el volante que tiene es muy pequeño y evadir un iceberg del tamaño que tumbó al Titanic, pues no lo va a poder librar. Es la metáfora que pone, ¿no? Pero a ver, léeme qué dice el A libro de ver, los hijos de los en días. el Efemérides de abril 13 tenemos esta lectura que se titula No supimos verte. En el año 2009
en el atrio del convento de Maní de Yucatán. 42 frailes franciscanos cumplieron una ceremonia de desagravio a la cultura indígena. Pedimos perdón al pueblo maya por no haber entendido su cosmovisión, su religión, por negar sus divinidades, por no haber respetado su cultura, por haberle impuesto durante muchos siglos una religión que no entendían, por haber satanizado sus prácticas religiosas y por haber dicho y escrito que eran obras del demonio y que sus ídolos eran el mismo Satanás materializado. 4 siglos y medio antes, en ese mismo lugar, otro fraile franciscano, Diego de Landa, había quemado los libros mayas que guardaban 8 siglos de memoria colectiva. Así es, la barbarie, figúrate, ¿no? El Cómo dominio, despreciar a la cultura del otro por la ignorancia de no ser cultos. Porque si están en forma de mitómanos, abrevando sobre cuentos, cuentos judíos, y luego reinventan otro pedazo de Biblia del cristiano de la segunda época, bueno, pues ahí los tienen, no pueden ver en el otro el brillo de su cultura y de su vida y de su esperanza, ¿verdad? Pero decías, algo decías. no, no, era la lectura, pero lo único que podría decir, pero yo creo que en ese tiempo no era la ignorancia de los frailes, ¿no? Sino más bien era ese dominio, porque pues la religión ha sido usada para dominio desde siglos atrás. Y ellos los mandaron supuestamente a cristianizar a los nuevos analfabetas, indios que habían descubierto, entre comillas, ¿no? Entonces, vinieron con ese propósito, o sea, de dominio. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Dominar y destruir todo lo que pues nuestros indígenas tenían, porque no les importó, o sea, no, no es que no los entendieron o algo, es que no les importó simplemente. Lo que ellos eran, querían dominar, tomar control de las tierras y de las riquezas, que es lo primero que les llamó la atención, porque si no hubiera habido riquezas, quizás daban media vuelta y se iban, ¿no? Pero vieron el oro de nuestros antepasados, el oro y todas las riquezas que tenían, y por eso vinieron, saquearon, dominaron, y pues nos tienen ya después de 500 años, seguimos en la misma dominación y seguimos siendo nada más el patio trasero de Bien, los que ya han logrado surgir. bien, voy a leer la efeméride de abril 18, que se llama Ojo con él. Hoy murió, hoy murió en 1955 Albert Einstein. Hasta este día y durante 22 años, el FBI, Federal Bureau of Investigation, intervino en su teléfono, leyó sus cartas y revisó sus tachos de basura. Einstein fue espiado porque era espía, espía de Moscú. Eso decía su frondosa ficha policial. Y también decía que él había inventado un rayo exterminador y un robot capaz de leer la mente humana. Y decía que Einstein fue miembro, colaborador o afiliado de 34 frentes comunistas entre 1937 y 1954. Dirigió honorariamente 3 organizaciones comunistas y no parece posible que un hombre con estos antecedentes pueda convertirse en un leal ciudadano americano. Ni la muerte lo salvó. Siguió siendo espiado, ya no por el FBI, sino por sus colegas, los hombres de ciencia que cortaron su cerebro en 240 trocitos y los analizaron en busca de la explicación de su genio. No encontraron nada. Ya Einstein había advertido, lo único que yo tengo de anormal es mi curiosidad. Bueno, esta es la palabra del hombre en el libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano. Figúrate un hombre científico que huyó de Alemania, obviamente le ponía a la ideología nazi, como muchos judíos honorables, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se vino a Norteamérica y acá se empeñó en lo que él sabía hacer, ciencia, ¿no?
En fin, así estarán tratando también a Maduro como el organizador de varias células comunistas, terroristas, ¿no? Van a inventar todo eso para poder hacer lo que se seque en la cárcel. Dios no lo quiera. Bueno, ya que estamos encarrilados, voy a leer mi editorial, si no tienes inconveniente, Norma, eh, que Claro, está haciendo pues en el bloque que he puesto aquí, que he llamado Crónicas de Itaca, y con o sea, una subtítulo, diríamos, o como con una frase: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Ya va el sexto artículo sobre esto. Y entonces empiezo también diciendo que no hubo acuerdo, la guerra continúa. Y le puse ya más puntualmente a esto: crónica de una derrota anunciada. Dice así: esto no lo digo yo, lo dicen los expertos que he estado consultando durante el proceso de desarrollo de esta guerra. Militares estadounidenses en retiro, generales, coroneles, académicos de grado doctoral en geopolítica, economía, derecho internacional, pensadores y filósofos del mundo que ponen el acento en lo ilegal e inmoral de esta guerra demencial e irracional, que pone la sociedad mundial en peligro inminente. Asoma la nariz de la ojiva nuclear. Quien lance la primera piedra atómica perderá irremisiblemente la guerra. Y si se responde de igual forma, entonces perderá la humanidad entera. ¿Alguien duda que uno de los dos chiflados agresores con demencia senil no pulsen el botón rojo ante la derrota inminente? Por el momento la guerra escala. En el norte, la acorralada Ucrania recibe su ración atómica del señor presidente, de Mr. President. En Irán, Putin arma a los persas con otro bicho de esos. ¿A dónde nos llevará esta locura cuando el más loco de todos, Netanyahu, ya apunta sus misiles a la sitiada por décadas República Islámica de Irán? El más reciente desacierto de Donald, para colmo de males, es poner doble cerrojo a la puerta del estrecho de Hormuz, con lo que agudiza la crisis que llevará a la batalla final. Un comandante iraní afirma que Trump se dispara a los pies, pues ante el cierre total del estrecho tronará la economía mundial. Crece el precio del petróleo, por lo tanto la gasolina y por ende los precios de todos los artículos. Y cuando la hambruna, acompañada de enfermedades que en forma exponencial acosarán a las sociedades, entonces vendrá un punto de inflexión donde el 99% de la población irá por el 1%. Amenaza el enloquecido profanador de soberanías que no pasará ni el viento por el estrecho de Hormuz mientras se aproxima el cierre del estrecho del Mar Rojo por los hutíes, que por cierto ya lo cerraron. A la vez, rompiendo el segundo cerrojo, las embarcaciones chinas pasan frente a los destructores estadounidenses, advirtiendo que si son atacados responderán en el acto. No hubo ruido. Pasaron como Pedro por su casa. Lo que no acaba de entender el gringo viejo es que el mundo ya está en modo multilateral, multinacional, y que el peaje por transitar por el estrecho ahora se paga en yuanes y no en dólares. El bloqueo, el bloqueo del bloqueo de Trump tiene como objetivo exterminar a Irán, y la guerra que escalará con el Fierabras de Netanyahu tiene como propósito borrar una civilización de más de 2500 años. No hace falta en este capítulo final que Estados Unidos participe. El loco de Israel apretará el botón, porque además está escriturado en el libro sagrado de sus creencias seculares. El Apocalipsis, el Armagedón, ¿no? ¿Se lo creen? Estos judíos escriben muy bien esas narraciones, ¿no? De místicas y míticas. Seguramente si hubiera habido un autor de la Biblia, hubiera tenido el premio Nobel de Literatura.
Mi pronóstico es que en tiempo presente se lanzará una ofensiva contra la defensa del estrecho de Hormuz, bombardeando por aire, mar y tierra si logran una cabeza de playa y pisan tierra las tropas estadounidenses, que según decires de los expertos no tendrá buen fin. Mi pesar indistinto por unos y otros jóvenes que perderán sus vidas en esas batallas. Postdata. El presidente de los Estados Unidos está afectado de irracionalidad, maquiavelismo y psicopatía, según escrito que mandaron al Congreso de los Estados Unidos eminentes profesionales de Estados Unidos. Mismo diagnóstico que seguramente tiene Netanyahu por sus hechos en Gaza, Líbano, Siria, etcétera. Bueno, esta es la reflexión que he hecho sobre cómo veo el asunto que va a escalar hacia ninguna parte, que va a escalar hacia la tragedia humana ahí en ese golfo, ese estrecho de Hormuz, donde están peleando los iraníes, preparándose durante 30, 40 años para esa batalla. ¿Y por qué predigo? Bueno, pues tanto he leído que obviamente ya vienen más marines, están viniendo más portaaviones y hay unos aviones que van volando. Pues eso qué quiere decir que van a atacar, pues. ¿Y dónde van a atacar? Ya no van a bombardear las montañas o las centrales eléctricas. Van a tener que pelear a oscuras o qué. No, se van a ir sobre ese nudo ciego, ese nudo gordiano del estrecho de Hormuz. Lo van a hacer desaparecer. Y luego, para poder reponer ese pase, pues van a tener que entrar otros países a apoyar, aún los pacifistas, ¿eh? Oye, pues es que se está volteando de cabeza el mundo y necesitamos parar a unos y a otros. Y ya que bombardearon y ya hubo quien ganó, quien perdió, ahora sí vamos a entrar pacíficamente, los pacíficos, a navegar por ese mar lleno de minas marinas y submarinas. El caso es de que ahora mismo, con ese segundo cerrojo, pues le hacen lo que el viento a Ho Chi Minh, iba a decir a Juárez, pero para estar más a tono con aquella parte del mundo. Les hicieron a los barcos chinos que pasaron y otros que se les colaron atrás de manada, le hicieron lo que el viento a Ho Chi Minh, porque precisamente escalará la guerra para los hegemones, que es lo que dije hace rato, que es los que están en conflicto, más que Irán, ya están en conflicto los hegemones. Cualquier testarudez, cualquier bombazo o una cañonera que le pegue a un petrolero chino o a los que los custodian, porque ya parece que vino ese petrolero chino con un destructor chino también. Entonces, estamos a punto de que estalle la querella. No vemos cómo ninguno de los dos, peor Netanyahu, aunque parezca no real, que sea peor que Netanyahu, sino que el más inocentón, el muchachote que juega la guerra, Mr. President, es el que va a operar y va a dar la orden de atacar el estrecho de Hormuz. Porque además ha dicho que no necesito ayuda para poder ordenar y establecer ahí la vía, porque además estoy salvando al mundo. Y luego en sus necedades y sus desatinos, acaba de decir que sí, que él se puso de acuerdo con China para que pasara China por ahí y atrás de él otros barcos. ¿Sí? O sea, todavía tiene el descaro de mentir, pues que fue por acuerdo de él, ¿no? Y cuando alguien hace bueno, algo bien, dice, no, 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 yo prosperé y logré la paz ahí. Y también logré allá en Venezuela. Ahí tengo socios que me reciben, a mis funcionarios y a los de la CIA y todos los reciben en restaurantes, ahora sí que a la altura de ellos. Y yo decía hace rato, creo que antes de que tú llegaras, o no sé si ya habías llegado, que se están haciendo los dormidos, se están haciendo los locos, los venezolanos, están esperando que se caiga este hombre, que se caiga de viejo y de enfermo, con todo respeto lo digo, porque los especialistas en neurología, en cuestiones de salud física, pronostican, ese hombre no llega a mayo. Entonces, si se va el tunante que está
puñando contra la humanidad ahí, estrujando. Si se va, bueno, pues entonces creo que puede haber una rectificación, ¿no? De que lo releve. Hay alguien que está muy cercano a mí que dice que no, es que Vance es peor. Yo no creo que haya alguien más peor que Trump, sinceramente. Y, Eh, a ver, Pues Norma, ¿qué ahí opinas de toda la teoría que dice? le agrego algo porque también estuve leyendo, ¿no? Es que ahora material para leer y para escuchar hay mucho, pero Ya, hay que claro. tener como que un poco de cuidado que sí se acepta y que no se acepta, porque la desinformación es una de las batallas ganadas por estos centros de poder. Así es. Bueno, eh, decían en un análisis ya más local, o sea, de aquí, de Estados Unidos, que la jugada que acaba de hacer Trump, que estamos hablando de él, y yo insisto que no es solo él, aunque siempre se habla solo de él. La jugada que él acaba de hacer es que al mandar a J. Vance para que tratara de lograr un acuerdo de paz, fue lo siguiente, y dicho nuevamente, dicho por Trump, ¿no? Se filtró que en una reunión Trump dijo esto: mandamos a Vance si este, no logra un acuerdo de paz. Si falla, entonces le echo la culpa a él. Si logro un acuerdo y todo sale bien, pues yo me tomo el crédito. Entonces, cuando analizan esta frase, dicen lo siguiente: como J. Vance aparentemente digo, estaba en contra de esta guerra, entonces eso muestra un posicionamiento del grupo que a él lo financió. Dice que el grupo que a él lo financió son los de las grandes tecnológicas, como Palantir, el mismo Elon Musk, ¿no? Fueron los que le dieron el dinero y por los que supuestamente también fue el apoyo a Trump. En Ya. todo caso, eh, entonces hay el otro grupo que es sionista y que ellos están más por la guerra y por el control de territorio, que es lo que hemos estado hablando. Ujú. Entonces, como Van supuestamente está contrario a eso, no lo quieren y él se ha estado perfilando como el sucesor de Trump, o sea, como el para futuro candidato a presidente. Entonces, lo que necesitaban era bajarlo y que esto fue la trampa perfecta para él. ¿Por qué? Porque lo mandaron y ciertamente falló. Entonces él ahorita está como ese personaje que falló a conseguir algo de paz y por otro lado que en cierta forma, no completamente, pero en cierta forma le falló a sus seguidores, no porque no pudiera hacerlo, sino porque él había dicho que está totalmente en contra de la guerra y sin embargo se va a lidiar tratando de conseguir supuestamente una paz, pero no lo logra. Y no solo no lo logra, pero después hace una declaración en la que dice que pues que no les queda de otra que seguir con todo porque Irán no está dispuesto a ceder. No, Entonces no, ahí, Norma. ese es, Ahí bueno, el Van ya iba con Slatar. Llevaba dos policías del Mossad, dos agentes del Mossad, como sí, representantes de pero Israel. ¿Y a qué iban esos dos? Pues a ver qué decía. Y le picaban seguramente las costillas cuando se salía del libreto. Ahora, por él no eso fue iba ya a que arreglar nada. Él no iba a arreglar nada. Si le llamaba cada rato, según dicen los que estaban ahí, sí. al presidente Ujú. para decirle, oiga esto, oiga lo otro, el otro le decía, no, 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 diles que no. Al mismo Netanyahu dice Le que lo llamó a llamaba. Netanyahu y ¿qué crees que Sí, le dijo? Para eso, ¿cómo que vamos a parar la guerra? No. Es decir, era un hombre era un monito de uso para poder retardar Por más y eso, dar por tiempo eso dicen que es la trampa que le pusieron para quitarle aquí la candidatura, o sea, no permitir que él fuera, porque supuestamente, a decir de esta lectura que hice, el candidato que quieren, porque es muy dócil al Mossad, es rubio. No, Entonces, no sé, pero por sí, dónde sí, vaya el sí. asunto. Pero ese es un latino más devaluado y más desprestigiado que, ¿para qué te cuento? El tal Pues ojalá sí, cubanoide porque traidor. El caso sí, es de que traidor, exactamente. Vance no va, o sea, a ver, él le dijo en público a la gente, ahí en la sala oval, porque hay gente que va ahí y luego sale y platica, ¿no? Él dijo, señor presidente, yo no estoy de acuerdo con esa guerra, pero si usted toma la decisión de ir a la guerra, yo lo apoyo al 100%. Entonces, o sea,
Es un Se quemó. prisionero de la Casa Blanca, pues, y además, ¿de dónde le va a nacer a él la paz y el amor por la humanidad si son de ultraderecha, pues? La ultraderecha no quiere ni a sus madres, maestra. Entonces, la gente de la ultraderecha no quiere a nadie. Quiere el dinero, el vellocino de oro, el poder, pero el poder se va a acabar porque es un poder de papel. Ya lo único que tiene son papeles. Ya las industrias están fuera de ese país. Ya sus aliados de antaño ya no voltean ni a verlos. Ya repudian esa sociedad con Estados Unidos porque pues, los ha dejado abajo. Ha dicho, a ver, la OTAN, ¿para qué sirve la OTAN? No me ayuda. A ver, quítenle el 6% de los gastos para asistencia social para que me hagan una canasta de dinero para que me compren a mí, a Estados Unidos, las armas porque va a venir el oso ruso a invadirlos. ¿Quién va a querer invadir a esa sociedad vieja y añeja, ya decadente que es Europa? Solamente alguien que no tiene razón en su cerebro piensa que se van a entretener los rusos en estar atacando esos vejestorios allá, esas sociedades inútiles. Entonces, la tendencia a que gane el poder multipolar, el poder de los BRICS, el poder de los que han estado sorreando, han estado silenciosos, han estado ahí apoyando discretamente, los chinos, pues. Ahí los chinos están listos para lo que... Ya van 3 veces que dicen cuando lo reta Estados Unidos. Estamos listos a la hora que quieran, dicen. Ya estamos listos a la hora que quieran. Y entonces, por eso pasa el petrolero chino como Pedro por su casa, pues. Si ya empiezan a respetarse los de allá arriba, pues. Porque una guerra entre los hegemones, así una guerra declarada con bombas y misiles, imagínate, van a llegar acá a bombardear California, nos va a llegar la ola hasta acá. Entonces, ojalá no. Hay, Ojalá no hay algunos sé. que dicen que no va a pasar, que va a ceder, tiene que ceder. El hombre rubio tiene que retirarse, como el perro que se tragó el jabón con la cola entre las patas, y va a tener que rectificar. Ese sabio es rectificar. Y a lo mejor le dan una chance en las elecciones de noviembre, aunque no lo creo por todo lo que ha cometido, pues ha hecho un desastre con la familia mexicana y la ecuatoriana y la familia de Latinoamérica, que viene huyendo de la miseria, no porque los países sean mediocres o sean más ladrones que los que están acá en Estados Unidos, sino porque ha chupado la savia, la economía, la agricultura, los metales, las tierras raras, de todo lo que puede. Ahora, antes lo compraban, ahora se lo roban, ¿no? O no se llama así el hecho de que hayan llegado a Venezuela y hayan cargado con el oro y que hayan cargado con furgones que pagarán cualquier baba de perico, ¿verdad? Y les dirán, bueno, te voy a prestar de tu propio dinero una feria, pero me compras a mí lo que vayas a comprar, ¿eh? Ah, no, no te voy a comprar armas porque ya tienen muchas armas ustedes. Es más, van a tener que empezar a bajar las armas, ¿no? Y por ahí van a ir. Entonces, la esperanza de muchos es que se caiga el mono y que ya haya una reflexión del nuevo presidente de los Estados Unidos para poder arreglar el gran hoyo que está dejando este hombre. Hoyo moral, hoyo económico, hoyo de cinismo pleno, maestra. ¿Cómo puede un analfabeto ser presidente de Estados Unidos y levantarse a las 2 o 3 de la mañana, escribir un tuit o como se llame su red, para decir que Él es Jesucristo, ¿no? Ah, Y no lo dice literalmente, pero te manda una foto de Él con la túnica de Jesucristo. O sea, ¿qué cosa es eso? ¿Qué falta de respeto para su propio país? Pero es que si no se respeta ni a sí mismo, ¿qué va a andar respetando a su país y a su gente, maestra? Entonces, vamos a verlo caer. Obviamente no queremos que se lastime, pues yo, como lo dije y lo digo sinceramente, a mí me va a pesar mucho que marines norteamericanos mueran en esa guerra, igualito que mueran los soldados iraníes. Son jóvenes, tienen la vida por delante, etcétera. Igual decía cuando tronaron las Torres Gemelas, yo estaba en España, en un apartahotel. Ahí andábamos en asuntos de educación y estaba yo en la cama viendo cómo se caían los edificios. Digo, ¿qué película
tan original, mira, se están cayendo los edificios, ¿cómo lo hicieron? No, estaban bombardeando, estaban cayendo los aviones ahí, y estaban cayéndose los... Y en el libro que escribí de viajes, que se llama un libro de viajes, recorrido a la España de los moros, de los árabes, de los judíos, 2 meses por la tierra Ibero. Así se llama el libro, más o menos. Entonces como fue ese día del golpe, yo estaba ahí, estaba escribiendo el libro. Y ahí digo, en breve, a mí me dan tanta pena las madres que perdieron sus hijos en las Torres Gemelas. Igualita pena me da que las madres de la Plaza Mayo en Argentina que perdieron La sus hijos. Plaza del Mayo, sí. Igual sentimiento me da. ¿Qué estaba diciendo? Vean lo que es perder a un hijo, ¿no? Vean, o sea, no piensen que nada más allá los sudacas tienen sus hijos. También ustedes están perdiendo sus hijos por un mal manejo de la economía y del gobierno. Pues nos quedan 9 minutos para seguir reflexionando, Norma. La guerra nos va a dar para seguir platicando. No sé, yo voy a hacer, y ya lo prometimos, pues una lista de los youtuberos más famosos y cuáles son sus fuentes, pues. Porque yo dije tres, cuatro cosas aquí que había que investigar. Nomás que tendría que meter las Ujú. narices por allá donde están los datos, ¿no? ¿Qué dije yo hace rato? Que yo casi estoy seguro que van a lanzar un ataque, si se puede, hasta con una bombita de primer grado atómica, que se van a aventar, ¿sí? También que dije que los rusos ya le dieron la bomba atómica a Irán, ¿sí? Y que Trump ya les mandó no uno ni dos, sino cientos de misiles atómicos a Ucrania. Ahora, eso lo tengo aquí porque lo vi y lo leí, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es reír a esas fuentes y constatarlo, porque ¿quién me dice? No es cierto, es una nota falsa. No hay ningún misil atómico en Irán. Pues habrá que ir, no sé si tú también estás atenta de todo eso para que me digas, oye, sí, yo también lo leí. Oh, mira, y lo dijo alguien que es de peso, o sea que sí, sí es correcto, a lo mejor. Porque, ¿por qué no atacan a Corea del Norte? Pues porque tiene bombas atómicas, ¿sí? Entonces ya todo el mundo quiere tener bombas atómicas para que no lo ataquen, pues. Kerensky, ¿cómo se llama? No se llama Kerensky, el líder de Zelensky. Zelensky. Zelensky ya había pedido él. A ver, no, entréguenme las armas atómicas, yo les mando a... O sea, y se las dan y la manda, ¿eh? Si no creas que son gente ecuánime. Entonces, dicen, No. en esa lectura que hice, que Putin se reencabronó, así decimos en México, se reencabronó cuando supo que habían mandado misiles a Ucrania. Porque él ha dicho, si de veras quieren los europeos meterse con nosotros, pues miren, lo que hicimos en Ucrania fue una fiesta infantil nada más, ¿eh? Tenemos lo necesario para tumbar toda Europa. O sea que el oso ruso se está midiendo, pues, o sea, no se ha acelerado. Él o todavía no mata a Kerensky. Fíjate, ya los israelitas mataron a toda la plana mayor de Irán. Y este hombre, aunque puede hacerlo, porque yo estoy seguro que puede hacerlo, puede localizarlo, puede mandarle un misil, pero eso no vende políticamente, pues. Oye, Putin mató a Chelinsky, a Manolini Chelinsky, lo mató con un misil. Pues, ¿qué pensamos? Bueno, no tiene madre, ¿no? Hay que respetar al otro, pues, hay que tomarlo preso, así como con Maduro. Lo que pasa es que Maduro hizo esto, ¿no? Ah, Mr. President, el señor Maduro se rindió. Bueno, pues ya está bien, hombre, déjalo. Pero su mujer se quiere ir con él. Ah, tráiganla también, así los investigamos por separado y van a caer en contradicciones y más mejor. Entonces, el Che también se rindió porque pues estaba rodeado, se le habían acabado las balas, ¿no? Y dijo esto, según dicen, no me maten, yo soy más valioso vivo que muerto. Entonces yo he estado pensando en todo este tiempo, a ver, el Che Guevara era más valioso vivo que muerto. Aquí entre nos yo creo que resultó ser más valioso muerto porque es un héroe mundial que lo siguen los jóvenes y que nos dejó una enseñanza interesante, ¿no? ¿Cuál fue la enseñanza? La enseñanza que viene ya desde el fondo de la Revolución Rusa,
¿no? Con Trotsky, la revolución permanente, ¿no? Eh, y tanto Fidel como Stalin decían, no, 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 es que nosotros tenemos que cuidar lo que ya tenemos. Imagínate, Fidel en su isla, ¿no? Se iba a hacer guerrillas para que prosperara el socialismo en América Latina. Pues olvídate, todavía el hegemón está fuerte, ¿no? Y lo hubieran matado. Aunque varios atentados tuvo el viejo, ¿no? Y no atinaron ninguno, fíjate que estaba él con un don de vida hasta los 90 años. Así le dijo a Evo y a Maduro, pues yo estoy aquí con ustedes apoyándolos en lo que pueda hasta los 90 años. No, ¿cómo, mi comandante? Y se murió a los 90 años. Hasta saben cuándo se van a morir esos grandes hombres, fíjate. Saben cuándo se van a morir. Eh, Ahí voy a hacer una reflexión que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero más bien sí con lo que acaba de mencionar usted, ¿no? Ya, Precisamente escuchando todo lo que estamos viviendo, que están remarcando mucho que es un periodo de la historia súper complejo, súper importante y también peligroso. De pronto me quedé pensando yo que no nos damos cuenta quizás a su tiempo, pero hemos tenido la fortuna de estar en medio de grandes líderes, de grandes pensadores, de gente que en realidad la ha luchado y hemos tenido, si no personalmente, lógicamente, pero sí hemos tenido esa fortuna de vivir en el tiempo de ellos. Y estoy hablando porque a Chávez, pues lo han demonizado, pero Chávez tenía una visión de unir Latinoamérica que la tuvo Simón Bolívar, pero Simón Bolívar también era clase criolla, ¿no? Digo, la clase rica criolla. En cambio, ya. Chávez venía del pueblo y un personaje del pueblo ubicarse y lo estuvieron logrando, si no es que entró todo este poder del que yo les hablo a ustedes a deshacer todo lo que estaba ganando en Sudamérica en esta época del socialismo del siglo XXI, ¿no? Que deshicieron todo, lo demonizaron, ¿no? Que no servía, que era malo, y esto cuando ahora estamos viendo que esos pueblos tuvieron mucho progreso en esa época y que de haberse dado una alianza estilo Unión Europea, estaríamos hablando de otra manera, ¿no? No nos estuviera haciendo lo que está haciendo ahorita precisamente, que si quiero tomarme Venezuela me la tomo, que si quiero Cuba me lo tomo y si quiero el Golfo de México me lo tomo. O sea, no estuviéramos pasando por eso si en verdad lo que fue ese grupo, pero más que todo encabezado por Chávez, que tuvo la visión. Y acá hay gente que de pronto no le gusta escuchar eso, no, no, pero es que hay que mirar las ideas, hay que mirar las acciones y ver cuál era el objetivo sobre todo de estos personajes, ¿no? Y estamos hablando que vivimos también la época de Gandhi, de Mandela, ya por hablar de otros que no son regionales de aquí, pero hemos vivido en esa época quizás un poco la fortuna, pero con la, voy a usar esta palabra y me disculpan, la desgracia de tener un oponente que ha logrado que en lugar de reconocerlo, en muchos casos, o lo dejemos simplemente en el olvido, no lo reconozcamos, o de perdida a veces ya hasta lo ven, mucha gente lo ve como lo malo que ha pasado en el mundo, ¿no? Entonces, eso también quería, es una reflexión que me he hecho en estos días, dije, bueno, he tenido la fortuna de vivir en los tiempos de estas personas y al menos de mi parte creo que al estar un poco no diría un poco, pero como yo no soy igual de genio como ellos, por decir, usar una palabra genio, pero digo, el estar del lado del pensamiento de ellos me hace sentir como por lo menos la conciencia tranquila porque siento que estoy del lado correcto. Así es, Pues Norma. Estamos del lado correcto y eso lo dirá el tiempo y no creo que mucho tiempo adelante, no, ya va a suceder. Mira, el hecho de que estuviera apoyando el hermano mayor latinoamericano, Venezuela, a su hermano no menor, sino del mismo tamaño en cuanto a moral, inteligencia y entrega, Cuba, era esos ya, eslabones, ese archipiélago, Castro, así como se llama nuestro programa, ese archipiélago de ayuda mutua, es lo que miraron los gringos y dijeron, hey, aquí hay que cortar eso, porque si se hace un efecto dominó, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, entonces se van a juntar y juntos difícil podemos destruirlos. Entonces yo creo que va a volver esa unidad latinoamericana
Yo tengo fe y yo creo, porque a mí, me dice alguien cercano a mí, no, ya fracasó Venezuela, ya no va para levantar bandera. A ver, ¿quién se metió con Venezuela? Trump. Ah, el que se mete con Venezuela, decía el comandante, se seca. Ah, bueno, si no se seca por viejo, se va a secar por enfermo, por sádico, por genocida, por todo. Oye, mándale un misilazo, hombre. Están reunidos ahorita ahí todos, el viejito y todos los demás. Sí, hombre, sí, mándaselo, claro que sí. Eso, llegamos, pum, pon, porrazo y ya. En una semana se arregla. Estaban soñando, es una cultura de 2500 años, 90 millones de iraníes. Los han encallecido con tanto pleito contra ellos, con tantas sanciones. Imagínate la dureza de un pueblo como el cubano, que ha estado 60 y tantos años agredido por Estados Unidos, ahí a un ladito su vecino, ¿sí? Y la matanza que hicieron, los que no levantaron las manos para rendirse, que eran los cubanos que protegían al presidente Maduro. Ujú. Entonces, ahí está la casta, ahí está la materia dura, fuerte, pues, y entonces hay que abrevar en esa fuente para poder rejuvenecer y poder vivir toda la vida. Porque alguien te dice, ¿cuántos años tienes? Tantos. Ah, te quedan 3 años. No, no me quedan 3 años, me queda el resto de la vida, toda la vida me queda todavía. Entonces, pero a veces no entienden los palurdos y los que no ven más allá de sus narices de qué se trata esta filosofía de la trascendencia, ¿no? De lo trascendental, de ir Ya. cabalgando con el Quijote. Hay una canción que ya no la tocan aquí los Rebeldes Sin Causa, que se llama Canción Urgente para Nicaragua. No sé si la has escuchado, pero la puedes buscar ahí en el internet. Y es Silvio que canta a Nicaragua revolucionaria y habla de esos fantasmas hermosos llamados Sandino, el Che y no sé quién otro más. Entonces, que ven desde la montaña el horizonte que hicieron, ¿no? Que va a reverdecer y que va a renacer y va a venir de nuevo. Esa es la esperanza, es la esperanza. Y ahorita, para terminar, te digo que, y como tú lo acabas de mencionar, estamos en el tiempo en donde podemos saborear todo esto que tú te acabas de decir, ¿no? El conocimiento de lo bueno y lo malo, de la conciencia progresista, de dolerse de los dos muertos, de los gringos y de los iraníes, pobres muchachos de 20 años que van a morir ahí. ¿Cómo no nos va a doler? ¿A quién no le va a doler la muerte? Oye, que son los invasores que van a matar. Estos muchachos los engatusaron, ¿verdad? Los llevaron, tenían necesidad de ganar dinero y luego les dieron lecciones en su iglesia, judeo, sionista, cristiano sionista, y entonces están listos para ir a morir, pues. Entonces, ahí es donde te enternece eso, ¿no? No debe de morir ningún joven en una guerra. Qué lástima que los adultos no tomen conciencia y paren las guerras, los que pueden, ¿no? El pueblo, el, Pero, el pueblo norteamericano va a parar esa guerra, como pararon la de Vietnam, por cierto. No se van a emboletar 20 años como en Afganistán, ni otros tantos como con el Vietnam. Ya no están los tiempos para eso. Van a parar esa guerra, olvídate, pero pasado mañana. Bueno, nos vamos, pero, Norma. pero estamos hablando de las muertes por guerra, pero como dice usted, nos tiene que doler no solamente los muertos por guerra, pero los muertos por causa de esas guerras, los colaterales, los que, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Cuánta gente a raíz del incremento económico en todo sentido, de esta crisis que crea económica, cuánta gente empieza a sufrir escasez. Por ejemplo, yo les diría de mi país, ¿no? Aparte de que tenemos un gobierno narco dictador, porque ya estamos en narcodictadura viviendo en Ecuador, ¿qué sucede?
hay gente, ha quitado los servicios y él alega que es precisamente por la crisis económica, ¿no? Ha quitado servicios de salud. Entonces estamos viendo niños morir por falta de atención médica, En Cuba, señores de edad jubilados que ya no tienen el servicio de salud que les daba el gobierno. O sea, estamos viendo estas muertes colaterales, ¿no? Y de pronto no las relacionamos y decimos, bueno, solamente es por esto y es aquí en este país y es, pero eh, generalmente, y una de las realidades por qué muchos de nosotros hemos emigrado es también por eso, claro. por este intervencionismo, este dominio de estas grandes potencias en nuestros países que causan dolor, causan muerte, causan sufrimiento. Entonces, todo eso también, la conciencia, ¿no? Tener una conciencia de que Eso es va exceso del poder de los ricos. eso va a hacer que Ujú. crezca la conciencia, pues todo ese aturdimiento, todo ese golpeteo, ese asesinato colectivo va a crear una reacción, una respuesta, pues. Cuando los jóvenes se den cuenta de qué está pasando, los que tienen 20 años van a volver a la rebeldía que teníamos nosotros cuando teníamos 20 años, allá en los 70, ¿no? Van a volver a la rebeldía y ahí es donde se va a cosechar una conciencia social y va a haber para adelante, va a haber para adelante. Bien, Norma, un gusto siempre contigo aquí. Hay que torcerle el brazo al señor Tigre para que venga, lo extrañamos. Hecho, que estés bien. Ahora sí que de continente a continente, no como diríamos, de orilla a orilla en los dos océanos. Nos vemos cada semana. Sí, Un abrazo, voy a Norma. decir, Sí, no defensa, pero del compañero Juan, lo que pasa es que también está en su lucha, ¿no? Porque precisamente los que de alguna manera ya estamos empezando o ya tenemos una conciencia social, sí, pues estamos en algún tipo de lucha, ¿no? Y claro. eso es lo que le tiene un poco, este, sin cuadrar los horarios. Pero pues él lo que me dijo la semana pasada fue eso, que en cuanto él logre equilibrar todo eso, pues ya va a estar más constante. Figúrate, tiene un amigo que también es amigo mío, que vive allá en Guadalajara. Ahorita se me fue el nombre. Y él es un estudioso, él es un cuate que cuando se compromete a participar en una cuestión como esta, se prepara, ¿eh? Y cuando él Sí, le volvió a, Juan José Delgado se llama, cuando él le dijo, oye, no, porque estamos esperándote, ¿por qué no vienes? Y le dijo, es que yo tengo trabajo y llego cansado a la casa y yo no puedo ir a un programa si no voy bien preparado, dice, por eso no participo. Y entonces tiene razón, ¿no? sí, Pero porque bueno, eso también es verdad, no se trata de llegar y decir lo primero que se le se ocurre. nos Yo creo ocurra, que tanto usted como yo, antes de atrevernos, o yo por lo menos antes de atreverme a dar una opinión acá, pues trato sí de informarme bien, no solo de un medio, pero de muchos medios, de escuchar claro, expertos, de leer mucho para entonces cuando venga. Lógicamente no podemos quizás tener todo así bien extenso, pero sí tenemos que hacer un resumen, pero basado en cosas que sean por lo menos lo más certeras posibles así para que las es. personas que nos escuchan pues se informen y ojalá pues podamos contribuir con ese granito de arena para crear la conciencia. Estamos en eso y sí, yo a veces llego aquí con todo lo que he visto y oído y leído y ahora sí que de la abundancia del corazón habla la boca. Y claro, me estoy tratando de disciplinar para hacer una cuartillita y media cada vez para que esa costumbre se vuelva una costumbre virtuosa y podamos traer un texto bien hecho, ¿no? Y Ah, sí, por contar. cierto, Sí, perdón, siempre en toda la conversación se me olvida siempre, sobre todo el escrito que hizo hoy me pareció muy bueno, muy acertado, ya. con los puntos que toca y todo, me pareció muy bueno. Bueno, vamos a esforzarnos más y yo voy a decirlo públicamente porque también la Afinogénova lo dijo. A la Afinogénova, la rusa, la rusita, le criticaban porque tenía teleprompter, ¿no? O sea, ¿qué es el teleprompter? Es un aparato que tiene el texto enfrente de ti y tú estás viendo la cámara, pero estás leyendo el texto que está arriba de la cámara, ¿no? Y para empezar, yo tengo la mala costumbre de no estar mirando la cámara mientras hablo. Entonces la gente se despista cuando yo estoy mirando el micrófono, volteando para el librero, etcétera. Y entonces, cuando a ella le criticaban, le decía, oiga, pero ¿por qué que me critican? Yo escribí ese texto que estoy leyendo.
sea, y tampoco me lo puedo aprender de memoria, ¿no? O sea, imagínate todo el rollo que se A- tiran. Aparte, ellos son súper profesionales, tienen que tener Sí, preparado todo para salir sí. ahí, entonces no. Lo único que no me gusta mucho de ellos es que hablan como si fueran una ametralladora, maestra. ¿Por Es qué? que es mucha Porque información para darle en el poco sí, tiempo que tienen. sí, pero yo prefiero ser más pausado, no por mi edad, que tampoco es para tanto, sino a veces saborear el pensamiento, ¿no? Y no estar dictando el pensamiento así como una enciclopedia, es más sabroso, es más elocuente, yo creo, ¿no? Ahí vamos viendo, ahí con el tiempo y un cachito, ahí vamos a ir viendo. Pero Pues gracias por sí. estar acá con esta responsabilidad compartida conmigo, que yo te lo agradezco mucho, Norma. Nos vemos entonces. Gracias también a usted. Dejamos de Ujú. grabar, dejamos de grabar primero, de tener la grabación.